Que mi cuerpo me pertenece, yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí estamos, como todos los miércoles, haciendo el segmento La Otra Voz TV. Hoy con un tema muy especial, porque es un tema que nos conmovió profundamente. Salta es una provincia que a lo largo de los años se ha visto conmocionada por muchos femicidios. Y todos los femicidios son horribles. Pero no sabemos por qué. De pronto la memoria colectiva, quizás las cuestiones accesorias que se dan alrededor de cada femicidio hace que quizás la prensa le preste más atención, que por ahí a las mujeres o a la sociedad en general nos conmueva de una manera especial. Hace casi 2 años, el 5 de mayo del 2017, se fue de su casa una joven que tenía una hijita, que trabajaba, que hacía una vida normal, que tenía sueños como cualquier joven, que le gustaba divertirse, reírse. Se fue de su casa y no volvió nunca más. Estamos hablando de Paola Álvarez. Gracias al empeño y a la fuerza que puso su madre, y en esto también tenemos que destacar el rol de las mujeres cada vez que se produce un hecho de violencia sobre niñas y niños. Son las mujeres las primeras que salen a pedir justicia, a enfrentarse con el sistema, con el poder, porque tenemos que decir que es muy lamentable, las respuestas no son inmediatas, mucho menos para las víctimas que son pobres, mucho menos. Decía entonces que Paola Álvarez salió de su casa el 5 de mayo del 2017 y nunca más regresó. Su cuerpo fue encontrado 3 meses después, 3 meses y algunos días más, en el camino de Cornisa. Pero durante ese tiempo, su mamá, Mónica Morales, golpeó todas las puertas, obviamente, para dar con el paradero del cuerpo o con esa esperanza que nos transmitió hasta último momento de que se podía encontrar con vida, porque hasta se especulaba que podría haber sido víctima de trata. Lamentablemente, a Paola Álvarez se la encontró muerta, asesinada, en el camino de Cornisa, como dije. Bueno, hoy está aquí con nosotros justamente Mónica Morales, la mamá de Paola, que ha sido una protagonista importante en esta larga lucha para que esta causa llegara a juicio, porque esta causa llega a juicio en unos días. Muy buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. No te voy a preguntar cómo estás, porque me imagino que llevas ese dolor profundo desde el 5 de mayo del 2017. Así es, este dolor creo que nunca se me va a ir porque lo tengo muy en el alma. Y creo que va a estar siempre ahí, porque duele mucho perder un hijo, una hija. Sí, es terrible, en todas las condiciones que sea. Sí. Pero en esta situación, además, saber que ella estuvo haciendo una vida normal, perfectamente normal, que iba y regresaba de su trabajo, Así es. a su casa, estaba con su niña. Estudiaba, tenía Exacto. proyectos, tenía ganas de vivir, tenía ganas de ver a su hija en la escuela, en el colegio, muchas ganas. Y no apareció más. No volvió. No apareció más. Bueno, ¿qué es lo que pasó en ese tramo entre que ella desaparece y la encuentran, que fue 3 meses después? Porque fue mucho tiempo, muchísimo tiempo. ¿Qué pasó?
de pronto la justicia no activó las herramientas necesarias como para agilizar la búsqueda, o la búsqueda comenzó inmediatamente? No, o sea, sí, o sea, creo que la búsqueda ha comenzado desde ese lunes, ¿no? Que tomó el caso el fiscal. Lo que pasa es que, no sé, yo no lo entiendo muy bien, ¿no? Esto. Sí, ya pero, le vamos a preguntar. Sí. Pero pasa que el que mató a Paola no hablaba, no decía dónde estaba. Capaz que si él decía en esa semana, lo encontrábamos más rápido, ¿no? Y bueno, no. Lamentablemente no fue así. Bueno, una de las patrocinantes legales de Mónica y de la familia es la doctora Gloria Cruz, con quien estamos aquí en compañía. ¿Cómo estás, Gloria? Hola, buenas tardes, Marta. Supongo que esperando con muchas expectativas este juicio que se va a iniciar en unos días. Sí, sin lugar a dudas. Además, es como darle un cierre a esta historia para que de alguna manera Mónica y su familia sigan con su vida desde otro lugar, obviamente, pero dando por concluida una etapa que es imprescindible para ellos. Como bien lo señalaba Mónica, y volviendo al momento en que se desarrollan los hechos y que la búsqueda comienza efectivamente ese lunes cuando toma intervención al fiscal, acá hay que señalar que Mónica, inmediatamente que desaparece Paola, al no regresar a su casa en la madrugada del sábado, se dirige a la comisaría de Barrio Sanidad. Uh-huh. Y no les reciben la denuncia. Y después, transcurridas las horas, después se dirige a la comisaría de Palermo, Solidaridad. De Barrio Solidaridad, perdón, estoy con los barrios cambiados, y ahí sí les reciben la denuncia y empiezan a activarse. O sea, estamos hablando de que se pierden prácticamente 24 horas desde la desaparición de Paola. Y en este sentido me parece que sí hay un reproche importante, porque, bueno, transcurrido el tiempo, realizado las primeras pericias, no se puede precisar con exactitud cuándo fallece exactamente Paola. Sí. Si nos ponemos a especular, y podríamos decir que quizás si se hubiera dado intervención desde un primer momento a la justicia, si la policía hubiera activado los caminos que están estipulados para esto, si el imputado no hubiese logrado su cometido inmediatamente, quizás el desenlace pudo haber sido otro. Obviamente estamos hablando de especulaciones, pero marcando el hierro de la policía de no tomar inmediatamente la denuncia cuando se producen estos hechos. Sí, y eso ocurre lamentablemente con mucha frecuencia. Uh-huh. Nos dicen que están capacitando a la policía, pero nosotras sabemos que todavía hoy, no solo en Salta, en el país, hay muchas comisarías donde acuden madres o mujeres desesperadas porque han desaparecido sus hijas, sus hijos menores de edad. Totalmente, y la policía, no, seguro que se fue con el novio, capaz que ya va a aparecer. Y convengamos que no hay un protocolo donde indique que se debe esperar cierto tiempo para radicar esa denuncia. Sí, lo que me dijeron en la comisaría del Barrio Sanidad, que como ella era mayor de edad, que ya iba a volver, que espera en mi casa. Qué terrible, claro. Como yo sabía que ella no era así, y me fui a otra comisaría. Cuánta desesperación. En ese día, horrible la desesperación que tenía. Y después, pasando unos días, peor todavía, ¿no? Pero ese día sí sentí mucha desesperación, que no volvía, que no me contestaba el teléfono. Sí, es escabroso hablar de esto, pero esto se va a ventilar en el juicio, obviamente. Todavía no se ha podido determinar en qué momento. Hablemos de asesinato, porque una cosa es decir la encontraron muerta y otra cosa es decir fue asesinada. Son cosas diferentes. Totalmente. Fue asesinada. Sí, hay con lo cual suficientes. Se presume femicidio tal cual lo expresó el primer fiscal interviniente en la causa. Sí, efectivamente.
no se estableció en qué momento. Hay un rango, porque cuando se encuentra el cuerpo de Paola, desgraciadamente estaba en un estado de putrefacción importante que se pudo hacer un estimativo que va desde los 78 días a los 113 días anteriores a la realización de la autopsia. Por eso digo que no se puede establecer con precisión en el momento exacto cuando ella pierde la vida. Pero indicamos, no nos cabe la menor duda que el homicidio fue llevado a cabo, el femicidio, perdón, fue llevado a cabo por Santiago Zambrani. Hay elementos en la causa más que suficientes que lo señalan a él como autor material del femicidio de Paola, que obviamente ahora el próximo lunes inicia la causa y se pondrá a consideración de los jueces, y esperamos que los mismos sepan o vean lo que nosotros vemos al momento de merituar la prueba. Sí, esperamos que tanto jueces y juezas, el fiscal ha entrado en ese camino, que analicen todo con perspectiva de género. Eso va a ser fundamental. Eso es muy importante. Totalmente, porque ya recordemos cuando se estaba sustanciando la investigación en los primeros tiempos, a Paola, volvieron a victimizarla, la revictimizaron en incontables oportunidades. La familia del señor Santiago Zambrani, diciendo que ella se había ido, que estaba en el bajo. Se dijo de todo. Y la propia prensa también la revictimizó muy mal, porque también comenzaron a publicar hipótesis que nada tenían que ver con lo que quienes conocíamos por tener proximidad con ustedes las abogadas, nada tenían que ver con lo que se estaba sustanciando en la causa. Exactamente. Nada que ver. Y hubo mucha prensa acá que también la revictimizó, lamentablemente, porque lanzan sus propias hipótesis, porque van y hablan con un vecino, con otra vecina que puras ni sabe quién es. especulaciones. Exactamente, y son especulaciones. ¿Y vos cómo viviste todo esto cuando comenzó a hablar la prensa sobre porque también es muy importante destacar el rol de los medios de comunicación en el tratamiento de estas causas? Sí. Cuando una mujer es víctima de femicidio. Pasa que yo en ese tiempo no podía ni siquiera ver tele, ¿no? Porque veía a mi hija en la tele, me dolía. Y claro, me dolía un montón. No podía ni siquiera verla en mi casa, ¿no? Así que no veía casi tele, no veía nada. ¿Y ustedes por qué sospecharon desde un primer momento de Zambrani? Porque yo le mandé mensaje preguntándole si sabía algo de ella. Él fue el que me dijo que estaba con él. A las 4:30 de la mañana se fue enojada de su casa. Bueno, yo en ese momento me pregunté por qué será que estaba con él. ¿El mismo día, esa misma noche? El sábado, sí, el sábado a la mañana. Y bueno, digo, ya va a llegar a la casa seguramente. Y le iba a preguntar por qué estaba a esa hora con él, ¿no? Claro. Pero bueno, y él toda la mañana me mandaba mensajes preguntándome, diciéndome si ya apareció, si ya volvió, y así, poniéndose una perversión absoluta. Sí, totalmente. En ese momento. Una perversión tremenda. Pero de todos modos, hay una cuestión que también, eso será material para que analicen profesionales del área. Pero ese posteo que él hace en Facebook, eso es aterrador. Totalmente, y una ¿Cómo suerte es eso? de El primer día nomás ya dice amor de da por cierto. El domingo lo hace él. El domingo me lo manda a mí primero, después se lo manda a mi hermana y después lo sube al Facebook. Sí. Da por cierto una situación que nadie hasta ese momento imaginaba, porque Mónica esperaba que aparezca su hija efectivamente, que haya, que se haya ido, situación como ella bien lo describe. Ella nunca se había ausentado de su casa sin avisar. No era una conducta que se correspondía con lo que ella hacía habitualmente. Así que eso fue ponerse en evidencia, la verdad. Sí, uno a esta altura no entiende ese posteo, pero sin duda eso fue también algo que el fiscal tuvo en cuenta cuando toma intervención inmediatamente. Eso es una autoincriminación, exactamente. Sí.
Y así bien expresa, ¿no? Totalmente, porque nadie, o sea, todo el mundo seguía buscándola hasta ese momento. Y ella daba que ella ya estaba, se había ido, en el cielo. y además, claro, que se iba a ir a reunir con él, hoy te perdí, amor de mi vida, una cosa así. Sí, en esos términos tremendo, se refiere. Tremendo. ¿Y los padres qué rol juegan en esto? Los padres, la mamá y el papá. Yo no sé si hay diferentes niveles de responsabilidad en la madre y el padre, pero en algún momento estuvieron detenidos, no sé si ahora están en sí, libertad. o sea, siguen imputados ellos. Están imputados, pero también estuvieron detenidos en algún momento. Ahí está. Están con prisión domiciliaria. Sí. ¿Por qué los padres crees que...? Por encubrimiento. Desde el principio la madre la encubrió, de ella ya sabiendo lo que él había hecho, ¿no? Sí. Lo que, bueno, en ese momento yo creía que ellos la habían sacado de acá de Salta o la tenían encerrada en algún lugar, pensaba. Pero bueno, después... ¿Vos pensaste en algún momento que Paola podría haber sido víctima de trata? Sí, también llegué a pensar en eso. Tenía miedo que la saquen de acá de Salta, que esté en algún lugar encerrada, que no le dejaban salir. Todo eso pensaba. Terrible. La incertidumbre que tuvo hasta que finalmente se encontró a Paola, solamente Mónica. ¿Cómo es que llega? Porque ese lugar yo lo recorrí 1000 veces, no encuentro nada. ¿Y cómo es que de pronto la policía llega a ese lugar? En ese sentido tengo que destacar que la Fiscalía hizo un trabajo importante. Y se llega a través de la labor que se realiza, se hace peritajes de los teléfonos celulares en ese momento, se empieza a localizar la ubicación de los diferentes aparatos y cuáles fueron sus últimas conexiones. Hay un lapso de tiempo de 2 horas 15 minutos en el cual se pierde toda conexión. Y teniendo en cuenta cuál fue la última ubicación de ese celular, infieren que estaba por la zona de la cornisa. Recordemos que hasta ese momento se hicieron rastrillajes alrededor de la ciudad, también con gente que vino de Buenos Aires. Y así es como llegan efectivamente por una labor donde se tuvo muy en cuenta todas estas pericias que se realizaron. También la prensa se hizo eco de una especulación que había sido un lugareño que había encontrado el cuerpo, pero lo cierto es que se llega a través de esta tarea de rastrillaje que se hace, claro, y siguiendo todas estas pistas, exactamente. O sea, concretamente en esas 2 horas, teniendo en cuenta el lugar, se especula hasta dónde se podía llegar a un kilometraje medio, ¿sí?, de distancia, de ida y vuelta, y desde ese lugar tope se empieza a hacer un rastrillaje. Regresando a la ciudad. Y es así como se llega efectivamente. Además, el cuerpo se lo ubica no a la vera de la ruta, sino en una especie de peñasco a 3 metros de profundidad. O sea, no es de fácil vista que alguien va a pasar caminando y lo iba a poder observar. 9 metros, ¿por qué? 3 metros la cabeza al nivel, digamos, claro. Tremendo. Sí. Bueno, si los jueces, las juezas dictaminan que esto ha sido un femicidio, Zambrani tiene que ir a una perpetua, una prisión perpetua. Sí, pero recordemos que la perpetua nuestra no es una perpetua de palabra, porque sí de cumplimiento efectivo de 35 años. Porque nosotros no tenemos en nuestra legislación ni reclusión ni prisión perpetua. Sino sí el cumplimiento de hasta 35 años, que en su caso por ser femicidio tiene que ser de cumplimiento efectivo. Así que esperemos que ese sea. Ahora está un poquito menos clara la situación de los padres en esto. Digamos que no es tan contundente, pero hay bastantes indicios que nos llevan a pensar que efectivamente la imputación que pesa sobre ellos es de partícipes secundarios. Y decimos que su participación sí es activa en el sentido de que lo sustraen, ¿sí?, a Santiago, de ponerlo a disposición de la justicia cuando fue requerido. Además, los dichos, si bien como imputados no tienen promesa de decir verdad, pero su testimonial, especialmente de la madre, llevan a desviar la investigación, diciendo, por ejemplo, que esa noche ella tenía en su poder la camioneta,
cuando se está comprobado que quien la Con tuvo las fue cámaras, fue exactamente, fue Santiago. Así es. Y vuelvo a lo que planteaba con respecto a la policía. Si efectivamente al no poder establecer con precisión cuál fue la hora exacta en la cual Paola pierde su vida, también podemos inferir que si los padres de Santiago Zambrani hubieran relatado lo que sabían, si Paola tenía sobrevida, se podría haberla encontrado con vida. Sí. O sea, eso es en el marco, o sea, con esta especulación la hago no sobre bases que no tengo, sino sobre lo que me están diciendo las pericias. Me dicen que ella falleció. Además, en eso agrava la situación también. Totalmente. Entonces, desde ese lugar sí me parece que son efectivamente partícipes secundarios. Debo cerrar. Paola, perdón. Mónica. Obviamente que tengo muchos casos en la cabeza. El de Paola Álvarez es uno de los casos que, como digo, nos impactó muchísimo, pero muchísimo. Además, conocer todos los detalles por el hecho de estar en contacto permanente con las abogadas. ¿Qué esperás de este juicio? Esperamos que sea una condena ejemplar, ¿no? Que los jueces nos escuchen a todas, a mi familia, a mí, y bueno, que vaya preso. Santiago está preso, pero que esté ahí con perpetua, y la madre también. La madre también. Y la niña no ha tenido, rapidito, la niña no ha tenido asistencia del Estado. ¿No ha tenido ningún subsidio? Están tramitando, su papá está tramitando la ley Brisa. Creo Sí, el subsidio por la ley Brisa. Sí. Pero son los trámites, están en los trámites iniciales. Está bien, tenemos que... La ley Brisa de hace poco tiempo, pero de todos modos el Estado tiene la obligación de asistir económicamente a una niña que su madre ha sido víctima de femicidio, que su padre tiene trabajos de escasos recursos, así que... estaba recibiendo porque desde el año pasado ya no lo recibe, una ayuda económica de derechos humanos. Bueno, vamos a estar atentos y atentas a ver qué es lo que ocurre entonces a partir del lunes. En que comienza este juicio. Y bueno, y esperamos, no solo esta cuestión de que vaya a la cárcel, que se pudra en la cárcel, como decimos, sino que todas estas cosas sirvan para abrir conciencia, para que el Estado instrumente los programas de educación que correspondan para erradicar la violencia de género. Que sea efectivo. Porque todavía no se ha hecho. Necesitamos educación sexual integral, científica, laica y con perspectiva de género, para ir educando a todas esas generaciones y que comiencen a respetar los derechos de la otra, del otro, del otro, que comiencen a crecer con la idea de que ninguna persona es propiedad de nadie y que tenemos el derecho de vivir nuestras vidas en libertad, con tranquilidad y con justicia y en igualdad por sobre todas las cosas. Bueno, Mónica, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Por supuesto que siempre de una u otra manera hemos acompañado tu lucha, la vamos a seguir acompañando. Gracias. Así que, bueno, estaremos atentas entonces a ver qué es lo que pasa a partir del lunes. Un abrazo enorme. Gracias. Y realmente admiro esa entereza y esa valentía que has tenido para salir a la luz y pedir justicia por tu hija, porque si no hubiera sido por esa fuerza que vos tenés, quizás no hubiéramos llegado al juicio. Bueno, nos vamos. Gracias, Gloria. Muchas gracias, Marta. Nos vamos, te agradecemos por estar ahí. Nos reencontramos el próximo miércoles para hacer este segmento, La Otra Voz TV, del programa ¿Qué parte no entendiste? Chau.